Buen día, querida promo, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, me estoy poniendo al día con las clases. Eh, Me di cuenta que no subí la clase del día 7, que yo les había comentado que la iba a subir. Así que en el día de hoy me estoy poniendo al día con la clase del día 7 y la clase del día de ayer. La del viernes no, porque fue feriado. Esta semana arranqué con videoconferencias con las distintas instituciones para las cuales trabajo, los distintos colegios, así que las dos mañanas estuvieron un poco complicadas para mí para hacer las clases. Pero bueno, ya estoy retomando. Bueno, les quería, espero que estén todos muy bien, que estén pasando de la mejor manera todo este tiempo que hay que estar cuidándonos adentro. Eh, y les quería proponer un encuentro vía Zoom, me parece lo mejor o lo que hoy mejor funciona, ¿sí? Si alguno conoce otra herramienta y sabe que funciona mejor, no tiene más que proponérmela, ¿sí? Pero bueno, quería charlar con ustedes, eh, bueno, ya que esto no es una charla, es simplemente una grabación y no tengo respuesta y hoy me parece que en esta instancia estoy necesitando un feedback, además de querer verlos a ustedes, sí, por supuesto, porque los extraño un montón. Pero la idea es organizarnos para encontrarnos un día a través de Zoom o a través de cualquier otra aplicación. No va a ser nada extenso, nada tedioso, o sea, relájense simplemente para que podamos vernos, que haya un ida y vuelta, eh, para ver cómo estamos parados en la materia también. Yo necesito de alguna forma, por más de que esto sea una clase lo más aproximada a lo que sería una clase presencial, donde yo expongo un tema, pero bueno, no tengo feedback y eso para mí hoy está siendo importante. Sobre todo porque nosotros tenemos un objetivo en la materia que es generar un proyecto, por lo menos formularlo. Y eso es un trabajo de clase, ¿sí? Es un trabajo de clase, es un trabajo en grupo que ustedes realizan. Bueno, eso no quiere decir que no lo podamos lograr, ojo, no estoy diciendo eso, sino que bueno, en esta instancia donde fuimos reformulando todas las semanas la forma de trabajar, eh, hoy necesito tener una respuesta por parte de ustedes o mínimamente saber cómo están, cómo vienen llevando la materia, qué es lo que les quedó de todo de toda la tarea que hicieron, ¿sí? Eh, y ver dónde estamos parados para continuar, porque obviamente esto viene para un rato más. No vamos a volver a las clases presenciales en el corto plazo, por lo menos. Eh, bueno, así que esa es la idea. Yo les quería proponer eh, que hagamos, yo voy a ver si lo hago a través de una encuesta o si les habilito el comentario para que lo hagan acá en la sección de noticias de nuestra materia, pero la idea era acordar con ustedes un día y un horario, ¿sí? Eh, yo obviamente tengo algunas preferencias respecto al horario porque para mí, como mis hijas duermen a la mañana, sería fantástico. Entonces me daría un poco más de tranquilidad de no encontrarme con alguna secuencia como tener a una colgada de acá o a la otra o llamándome por, no sé, por cualquier cuestión. Pero bueno, tampoco quiero que ustedes se torturen levantándose temprano para una videoconferencia, ¿sí? Sería un horario razonable, una especie de 9:30, 10 de la mañana, tampoco va a ser algo muy extenso. Eh, Generaríamos un orden del día o yo les plantearía algunas preguntas para que cada uno ya tenga pensado y elaborado. Y bueno, me parecería que estaría fantástico para avanzar un poco con la materia. Eh, Me gustaría que pueda ser uno de los 2 días que tenemos la materia, que es o martes o viernes, ¿sí? Así que, bueno, vamos a plantearlo porque hoy es miércoles. Tal vez para este viernes sea un tanto próximo, ¿sí? Si les parece, o este viernes o el martes que viene.
¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué respuesta tengo de esta propuesta. Bueno, vamos a la clase del día 7 de abril, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les quería plantear y proponer? Vamos a corrernos. Bueno, venimos trabajando con la parte del diseño del proyecto, ¿sí? De la formulación. Algo trabajamos respecto a las ideas. Primero hicieron esa tarea de introspección, de ver qué ideas tienen o qué aproximación. Fuimos trabajando obviamente el concepto de proyecto, su clasificación, ¿sí? Pero todo eso va de la mano de un proceso muy importante que tiene que ver con la información justamente. Obviamente esto va de alguna manera en paralelo al proceso de formulación. Pero ¿por qué se los presento ahora? Porque me parece importante que hasta para buscar o definir cuál va a ser el proyecto y cuál va a ser la idea, esta herramienta que es la de recabar información y todo el proceso de investigación de información y datos, creo que ustedes lo tienen que poder manejar o por lo menos conocer. Por eso es que lo planteo ahora, porque ustedes esto lo van a encontrar que se vincula mucho con lo que sería una investigación de mercado, ¿sí? Y podríamos decir, bueno, pero antes de la investigación de mercado hay otras cosas para plantear. Mínimamente haber definido la idea, a quién quiero apuntar, cuál va a ser mi cliente, qué mercado, qué segmento quiero apuntar con mi producto o mi servicio, o con el proyecto social que defina, ¿sí? Recuerden que yo estilo hablar tal vez más orientado al área privada, pero porque forma parte de un objetivo mío propio, que es el de generar en ustedes una actitud emprendedora. Pero no quiere decir que la idea esté relacionada con un proyecto social o cultural, ¿sí? Entonces, cuando hablo me refiero tanto a uno como al otro. Entonces, ¿por qué es importante verlo acá? Bueno, porque en realidad nosotros desde el momento cero estamos haciendo de alguna forma una investigación, ¿sí? Una investigación y recabando información y teniendo contacto con esto, que es la recolección de datos también. Bueno, esta parte, esto es la segunda parte de la unidad 1 y se llama elaboración. El tema que tratamos acá es la elaboración y aplicación de instrumentos y técnicas de recolección de datos. Desarrollo de una investigación orientada a la obtención de información. Sinceramente, esto es un material que yo tenía preparado. Iba a buscarles algún tipo de video o algo, pero me pareció que, por lo menos para aproximarnos a la idea y que ustedes tengan las nociones básicas, esto es suficiente. Más adelante, cuando ya hayamos avanzado, sí voy a profundizar, que otros años no lo he hecho, en investigación de mercado, que me parece fundamental. Bien. A ver. Bien, bueno, me voy a correr porque acá estoy molestando. Ahí estamos. Bien, ¿qué es una investigación? ¿Para qué sirve? En el marco de un proyecto, ¿sí? Ahí tienen la definición de investigación. Dice, es un proceso sistemático y organizado que tiene por objeto obtener nuevos conocimientos para ser aplicados a la solución de problemas o interrogantes. De hecho, nosotros planteamos la definición del proyecto como una solución a un problema. Por lo tanto, sí o sí nos vamos a vincular con este proceso de investigación, ¿sí? Indefectiblemente, si ustedes arrancan por el momento de la idea, por ejemplo, por buscar qué es lo que quieren solucionar, cuál es la necesidad que pretenden satisfacer con la idea, con el proyecto, sí o sí tienen que hacer o van a hacer, o el mismo impulso los va a llevar a realizar una investigación, sí o sí. ¿Por qué?
Porque ustedes acto seguido de definir cuál es la idea de proyecto, van a hacer la fundamentación del mismo. Y la fundamentación se va a nutrir justamente de información, ¿sí? ¿Por qué quiero desarrollar un proyecto que tenga que ver con el reciclado de la basura doméstica, ¿sí? Bueno, porque busqué información o estuve investigando y es uno de los principales problemas que tienen hoy las grandes ciudades o es uno de los puntos más importantes para atacar, para lograr organizar el tratamiento de los residuos o porque es la principal oportunidad para generar, no sé, material reciclable, ¿sí? Ahora, esto de oído no puedo plantearlo como una fundamentación. Tengo que investigar, sí o sí, ¿sí? A ver, les hablo de ejemplos de los años anteriores. Una promo había diseñado un proyecto que tenía que ver con las viandas estudiantiles para los colegios secundarios. Ellos planteaban, como ustedes también han planteado en alguna oportunidad y como esto viene siendo una tendencia, esto de que las viandas y la comida no era saludable. Obviamente, antes de empezar a hablar de quién sería nuestro mercado objetivo, tuvimos que investigar, bueno, cuál era la población de alumnos de esa franja de edad que nosotros considerábamos como beneficiarios de este proyecto en el mercado que teníamos definido, que era La Plata y alrededores. Mínimamente tengo que saber a quién apunto, pero concretamente. Ahora, más adelante vamos a ver que hay cierta información que la vamos a obtener de distintas fuentes, ¿sí? Pero bueno, por empezar, lo fundamental es que entendamos que esto es un proceso sistemático, ¿sí? No es algo que podemos resolver en un paso simplemente, sino que es un proceso y a veces lleva tiempo, depende cuál es la técnica utilizada, ¿sí? Bien, esto entonces sirve como un estudio preliminar, ¿sí? Que es un poco lo que yo les estoy diciendo, eh, esto de buscar fundamentación en todos los puntos que yo estoy planteando para el proyecto. Bien, en ese sentido, la investigación parte de la necesidad de contar con los datos relativos al objeto de trabajo, esto es lo que yo les hablaba, la fundamentación del proyecto, y reunir toda la información para llevarla a cabo, ¿sí? Bien, hay dos clases de información interna e información externa. Esto tiene que ver con la organización. ¿Qué quiere decir la organización? Nosotros vamos a hablar de organización, pero en realidad tiene que ver con el equipo que lleva a cabo el proyecto. No se olviden que hay proyectos, los proyectos no solamente son formulados por un emprendedor o por un grupo de emprendedores o por un equipo, ¿sí? Hay organizaciones que dentro de su estructura tienen áreas que se dedican a la formulación de proyectos, ya sea internos o sea de extensión con el contexto, ¿sí? Por eso es que hablamos de organización. Cuando hablamos de organización nos referimos a todas las posibilidades. Dos personas que quieren llevar a cabo un emprendimiento o un microemprendimiento o un grupo de gente que trabaja en un área dentro de una organización. Para el caso es la misma consideración. Entonces, la información interna es la que proviene del interior de la organización, ¿sí? Ya sea por los documentos que ella misma emite, ¿sí? En este caso sí estaríamos hablando de una organización que ya está en funcionamiento, o por aquellos que recibe y que respaldan las operaciones que realiza. Y por otro lado, la información externa, que esta es la información que proviene del contexto, ¿sí? Dice referida a hechos o sucesos que se producen en el contexto de la organización, los cuales son captados e interpretados con las informaciones que recibe fuera de ella. Es muy probable que en principio, en este caso de nosotros como emprendedores, es probable que nos nutramos mucho más de información externa que interna, ¿sí?
¿Por qué? Porque obviamente nosotros no estamos en funcionamiento. ¿Está? Bien. Bueno, ¿qué características tiene la información? Acá esto es muy probable que lo encuentren muy vinculado a las características de la información que les ha planteado Mauro en alguna oportunidad para SIC. ¿Recuerdan? Espero que sí. ¿Se acuerdan? Vamos a lo básico, ¿sí? SIC era Sistemas de Información Contable, ¿sí? ¿Recuerdan? Por eso es que en alguna oportunidad han tenido que desarrollar o ver cuáles eran las características que la información debe tener. Bueno, son parecidas o las mismas casi. Tienen que ver con la imparcialidad, la validez, la confiabilidad, la consistencia, antigüedad, pertinencia, integridad, ¿sí? ¿A qué nos referimos? La información tiene que ser imparcial, ¿sí? Válida tiene que ver con que sea significativa, que sea relevante, ¿sí? Confiable, ¿sí? ¿De qué fuente las estoy obteniendo? Consistente, ¿sí? Tiene que ver con esto de basarse en un cuerpo de datos homogéneo. Antigüedad hace referencia a la ubicación en tiempo, ¿sí? Que no sea información que pertenece a otro periodo, ¿sí? O a otro momento, que tratemos de buscar información que sea lo más coherente con el momento en el cual nosotros estamos investigando. Pertinente e íntegra, ¿sí? Son muy parecidas a las características que maneja la contabilidad, ¿sí? Pero bueno, no quería dejar de agregarlo, pese a que para ustedes tal vez sea algo que les haga ruido porque ya lo han visto. Bien, entonces, la información primaria entonces es la que tiene relación directa, ¿sí? Con lo que está planteando, lo que se está planteando como solución en el proyecto, ¿sí? Por eso las formas que tenemos de obtener la información primaria son las que ustedes seguramente más conozcan, y yo les hubiese planteado la pregunta de, bueno, ¿de dónde van a obtener esta información para esta idea de proyecto? Seguramente en algún momento habría surgido alguna de estas vías de obtención de la información. Entonces, la información primaria son las que deben recabarse para un fin específico, por ello, cuando esta información tan necesaria no puede obtenerse de ningún lugar simple o conocido, debemos obtenerlo de manera directa. ¿Cómo? Bueno, a través de la observación, de la experimentación, de las encuestas o de la valoración subjetiva, ¿sí? En cambio, bueno, acá no me detuve en cada una. Creo que ustedes de alguna forma, y esto obviamente yo se los voy a subir como material, no va a estar solamente acá en el video, sino que se los voy a dejar adjuntado como archivo, ¿sí? Creo que ustedes esto lo manejan, recuerdan qué es la observación, qué es la experimentación. Recuerden que obviamente estas dos pertenecen a formas de obtención de información que utiliza el método científico, ¿sí? Tal vez una más relacionada a las ciencias exactas y otra más relacionada a las ciencias sociales, ¿sí? De hecho, la administración, que es una ciencia social, o la economía misma, que también es una ciencia social, utilizan la observación como una fuente de obtención de información. En cambio, es probable que algunas ciencias exactas, como por ejemplo la física o la química, utilicen la experimentación como forma de obtener información, ¿sí? Bien, bueno. Respecto a la información secundaria, se suele recurrir a este tipo de información cuando no es posible acceder a las primarias, ¿sí? Entonces, ya sea por cualquiera de las razones que se exponen acá, ¿sí? Por problemas de tiempo, costos, etc. ¿Y de dónde pueden provenir?
de información interna de la propia organización, de fuentes externas o de publicaciones. Esto también es muy importante. Cuando empezamos a investigar, por ejemplo, en este caso que yo les decía, de las viandas estudiantiles que apuntaban a resolver este problema que se da en la mayoría de los colegios secundarios, en los cuales los chicos necesitan estar doble turno, ¿no? Más vale. Y de las primeras fuentes que consultamos fueron las fuentes estadísticas de la provincia respecto a cuál era digamos, la nómina de alumnos en los colegios secundarios que nosotros considerábamos que tenían doble escolaridad. Primero la de todos los colegios secundarios y después específicamente investigamos en eso. En ese momento estábamos consultando información secundaria, ¿sí? Proveniente de publicaciones o instituciones oficiales como es los centros de estadística y censo de la provincia o de nación en el caso de INDEC, ¿sí? Así que eso se los comento como para que lo tengan en cuenta porque obviamente es muy importante y en algún momento van a necesitar, depende a qué público objetivo se dirijan, pero lo tienen que tener en cuenta como una fuente de información. Bien, en este cuadro se exponen las ventajas y las desventajas de tanto la información primaria como secundaria. James Senn es un autor muy importante que usamos, tanto en la facultad también, para sistemas de información, ¿sí? Sistemas de información, nosotros en la carrera de licenciatura en administración tenemos dos materias que tienen que ver con sistemas de información y administración de los recursos relacionados con los sistemas de información. En ambos, este autor es uno de los pilares, así que para que lo tengan en cuenta. Bueno, esta no me interesa tanto. Utilidad de información. Bueno, acá me interesaba detenerme en esta cuestión de los datos. Yo en clase les hubiese preguntado, ¿sí? ¿Qué es la información? ¿Sí? ¿Y qué es un dato? ¿Y qué diferencia hay entre dato e información? ¿Qué les parece? Me encantaría poder escucharlos. Bueno, la diferencia tiene que ver con que los datos son simplemente datos y la información conllevan un proceso, ¿sí? La información son datos procesados. ¿Está? Ahí está la diferencia. Por eso acá dice, la información es un conjunto de datos ordenados de forma inteligible para el receptor que posee un valor real para quien la utiliza, ya que agrega conocimiento a lo que éste ya conocía respecto a un suceso o área de interés. Es decir, la información debe ser relevante. Bueno, pero principalmente quería detenerme en esto de que reflexionen ustedes entre lo que es dato e información, ¿sí? Y qué diferencia hay entre una y la otra. Bien, bueno, acá específicamente ya empezamos a hablar de cuáles son los instrumentos y las técnicas para recolectar esos datos y poder transformarlo en información relevante, ¿sí? Los instrumentos que utilicemos tienen que ver con qué es lo que vamos a usar para obtener esa información. Y ahí es donde viene esta clasificación entre técnicas e instrumentos. Bueno, uno de ellos es la encuesta, ¿sí? Seguramente ustedes han respondido alguna. De hecho, no recuerdo si ustedes todavía estaban en el colegio, pero bueno, otra promo había orientado su proyecto hacia un proyecto de orientación vocacional que incluía a cuarto, quinto y sexto, y para poder ver qué factibilidad tenía, desarrolló una encuesta con este público. Cuarto, quinto y sexto año, una encuesta muy breve, pero bueno, no me acuerdo, me parece que ustedes todavía no estaban dentro de la franja del ciclo superior. Bueno, la encuesta, investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un universo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, perdón, con el fin
de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas. Bueno, hoy, de hecho, cuando arrancamos la charla yo les hablé de hacer una encuesta a través de un formulario de Google. Hoy esto realmente está muy desarrollado, podemos abarcar o podemos llegar a una gran cantidad de gente con encuestas digitales, sin necesidad de papeles ni nada por el estilo, lo que nos hace brindar resultados de información muchísimo más representativos y relevantes, porque se imaginan que en una encuesta en papel tal vez, no sé, depende del proyecto, pero ¿cómo lo haríamos o cómo llevaríamos a cabo una encuesta? Y bueno, o me paro en la esquina de mi casa o voy al centro y empiezo a encuestar gente, ¿sí? En cambio, de esta forma, a través de una lista o a través de un grupo, podemos llegar a muchísimas más personas, lo que nos hace tener información muchísimo más rica en cuanto al campo que abarca y la representatividad que tiene. Asimismo, esas mismas herramientas también nos proponen o nos devuelven la información ya casi procesada y lista, ¿sí? No sé si en algún momento utilizaron estos formularios, pero Google recaba todas las respuestas, les tira gráficos de barras, si quieren lo pueden exportar en un Excel. Bueno, es maravilloso. Así que hoy esta es una forma de obtener información muy representativa, relevante, rápida, ágil, válida, ¿sí? Cumple con un montón de características de las que antes habíamos mencionado, así que es para tenerla en cuenta. Después, las entrevistas. Las entrevistas son un poquito más, digamos, un poco más engorrosas en cuanto a la forma, en cuanto a la planificación, ¿sí? No podemos improvisar una entrevista, desde ya que no. Pero sí lo que podemos hacer es elegir distintos canales. Las entrevistas pueden ser personales, por teléfono, por correo o directamente hacer una observación directa, ¿sí? Seguramente les habrá pasado que, bueno, tal vez ustedes no son el público objetivo, pero bueno, yo les cuento, por ejemplo, en uno de los trabajos para los cuales apliqué hace muchos años, teníamos una entrevista personal con una persona referente al área de recursos humanos y asimismo para evaluar mi nivel de inglés, además de una evaluación online, teníamos una entrevista telefónica en inglés, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen el ejemplo de una entrevista por teléfono, ¿sí? Recuerden que en época de elecciones, seguramente en sus casas, si tienen teléfono de línea, han llamado y han respondido preguntas, pero no son entrevistas, ¿sí? Esas son encuestas telefónicas, ¿está? Bien, lo mismo por correo, por mail y por esas vías. Bien, y la otra herramienta o la otra técnica es la observación simple. Es una de las técnicas más usadas por su simpleza, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes harían? Y bueno, voy al lugar donde está el público objetivo o donde se genera el problema que yo pretendo solucionar y me siento a mirar, a mirar y obviamente a recabar información o datos que sean relevantes para lo que yo quiero resolver. Bien, y por último, observación participante. En este caso, ahí ya cambia cuál es el rol del observador, ¿sí? Acá les explico bien, el investigador se integra en una comunidad, grupo o institución y una vez que está allí realiza alguno de los roles dentro de dicho grupo. Eso puede ser una intervención natural, que lo haga espontáneamente, o artificial cuando ya está planificada de alguna forma, ¿sí? Bien, y por último, la experimentación. Esto ya lleva un grado de complejidad un poco mayor, ¿sí? En este caso ya
hablamos de realizar una experimentación con algo concreto, ¿sí? Ya les vuelvo a repetir, esta tal vez no sea de las técnicas más utilizadas para el área de las ciencias que nosotros manejamos, pero bueno, no puedo dejar de tenerla en cuenta. Bueno, hemos llegado al final. Este video se me hizo un poquito más extenso, espero no haberlos aburrido, ¿sí? Media hora es un montón. Pero bueno, por hoy simplemente les pido que vean esto, que aborden estas herramientas. De esta clase no les voy a pedir ninguna tarea, ¿sí? Simplemente que vean con detenimiento este video. Por las dudas les voy a subir el Power. Me parece que no haría falta porque en cada una de estas diapositivas ustedes pueden leer tranquilamente y tienen el material, pero bueno, se los voy a subir por las dudas. Así que bueno, quedamos entonces en comunicarnos a través de esa encuesta o de ese pedido de información que yo les voy a generar para saber cuándo vamos a tener un encuentro de videollamada, videoconferencia, para intercambiar algunos puntos de la materia y ver cómo estamos. Y de paso verlos un ratito, aunque sea. Les puedo asegurar que es maravilloso. Tanto el lunes como el martes tuve entrevistas con los docentes de Raíces y de otro cole y fue muy linda experiencia ver a mis compañeros y bueno, la verdad que está bueno. Así que con ustedes me pasaría exactamente lo mismo. Bueno, les mando un beso grande, cuídense mucho y bueno, espero novedades al respecto. Les mando un beso.